Bueno, Jordan, ya estamos aquí online, ¿no? Otra sesión de... ¿Qué tal, Paco? Aquí estamos, esperando ya con ganas otra sesión aquí de WP Medianoche. Y bueno, hoy estamos aquí calentito. ¿Qué nos vas a mostrar? Pues cómo instalar... Bueno, hoy vamos a ver cómo instalar WordPress. Para los principiantes que han pedido esta charla desde hace meses en la comunidad. Vamos a ver si se aparecen hoy, por cierto. No lo veo. Lo tengo fichado, los que lo habían pedido, a ver si están. Ya tenemos en el chat a algunos amigos conocidos, tanto de la comunidad Guarenas Guatires como de otras comunidades, como la de Caracas, por ejemplo. Y hay gente de otros países. Por ejemplo, está Johnny, que ahorita está en Colombia, ¿no? Que aparece ahí como Yosahid. Yosahid es un amigo. Lo invité y está por allí. Y por aquí también está mi Pedro Crespo. Su Pedro, yo tengo mi Pedro Urbina. tenemos a nuestros amigos allí. Mira, va llegando Crisanto. También tenemos a otro Pedro al cubo, Pedro Guzmán. Y bueno, Esteban, que está conectado desde Panamá. Esteban Varela. Y Javier Esteban, que está de España, ¿no? No son la misma persona. Muy bien, bueno, yo preparé unas diapositivas muy cortas, ¿no? Para como poner en contexto lo que vamos a ver después en la práctica. Para los principiantes que no saben muy bien cómo funciona WordPress, ni siquiera qué es WordPress, ¿no? Porque, o sea, más allá de la web, es entender WordPress como un sistema. Entonces, es algo muy sencillo, traté de hacerlo lo más sencillo posible para que no nos enredemos con tantos tecnicismos, sino que lleguemos directamente a la práctica, es decir, a la parte divertida del asunto. Sí. Bueno, también decir, ¿no? Que nos hemos venido arriba y esta semana tenemos una sesión doble. Ah, sí, por cierto, ¿no? Empezaba a decirlo más adelante, pero claro, está bien que lo mencionemos ahorita, porque mañana lo vamos a tener usted, Paco. Aquí. Sí, mañana. Hablando, creo que fue ayer o antes de ayer, nos venimos arriba y como estamos iniciación a WordPress, vamos a hablar una base muy básica de la parte de seguridad. Tú nos vas a enseñar hoy cómo instalarlo y mañana yo os enseño cómo protegerlo para todos los públicos, ya lo digo. Exactamente, esa es la idea. Bueno, hoy, digamos, afinando los últimos detalles, yo mismo me pregunté, bueno, ¿hasta qué punto, como pensaba hacerlo al principio, vale la pena? Porque la idea es que también aprendan algunas cositas técnicas, ¿no? Que son fundamentales, por ejemplo, para diagnosticar problemas en el proceso de creación de la web, porque lo que vamos a ver hoy es cómo poner el sistema a funcionar, que de hecho ya cuando terminemos la charla,
van a poder tener una web en su computadora. Es decir, es un sistema que funciona como un sitio web normal. Aunque no va a estar, digamos, no podemos considerarlo un sitio web profesional porque todavía ahí faltaría diseño, faltaría, digamos, la planificación del sitio como tal. Es decir, vamos a tener todo lo que es como el motor funcionando y eventualmente ustedes van poniendo la capa de programación y de diseño a medida que se va avanzando en el proyecto, ¿no? Pero también podemos inclusive descargar algún tema del repositorio de WordPress para ver cómo funciona esa parte y vean que también es sencillo si el sistema o el sitio web que quieren montar no es tan complejo, ¿no? Puede ser de repente un sitio personal que ustedes quieran montar en Internet eventualmente para cosas muy sencillas como, por ejemplo, publicar noticias, ¿no? Tipo blog, por ejemplo. Eso no requiere tanto conocimiento, es decir, a nivel técnico, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para empezar de una vez. Bueno, ya sabéis que todas las preguntas nos las dejáis por aquí, por los comentarios. Eso, y aquí se resuelve todo. Las vamos respondiendo sobre la marcha. Vale, si quieres, yo te voy interrumpiendo, porque no sé si tú tendrás una doble pantalla, ¿no? ¿Yo? Sí. Por si no ves los comentarios, te interrumpo. O... Ah, yo tengo dos pantallas, sí. Vale, sí, perfecto. Vale, ahí se ve. Bueno, la primera diapositiva es el logo de Mogomo, porque Mogomo está patrocinando el evento, prestándonos la plataforma de transmisión. Esta plataforma es premium, o sea, tiene un costo y, bueno, la estamos recibiendo gratuitamente gracias al patrocinio de Mogomo, que nos está echando la mano para que esto tenga un nivel de calidad aceptable. Y bueno, Paco, por cierto, dime, es un todo en uno. Sí. Es orador, moderador, colaborador, también es miembro del equipo de Mogomo. Pero tú ya sabes que aquí yo estoy para ayudarte y a todos ustedes lo que haga falta. Así es. Gracias, Paco. Bueno, me presento brevemente. Yo soy Jordan. Participo en la comunidad de forma activa, ¿no? Traduciendo, moderando videos en WordPress TV, respondiendo preguntas en el foro. He hecho un par de plugins por ahí. O sea, de alguna manera, pues me gusta mucho la movida de la comunidad y me pueden conseguir con estas redes, ¿no? Tanto en Twitter, Telegram y WordPress.org con el mismo usuario. De hecho, técnicamente es el mismo usuario en prácticamente todas las plataformas. Y bueno, si quieren ver de repente lo que escribo de vez en cuando, pueden ir a mi web, que es jordansuar.es. Empecemos a entender un poco cómo funciona la web, ¿no? Y las diferencias que hay entre una web estática y una web dinámica. Una web estática requiere de dos actores, ¿no? El cliente, que se denomina normalmente así al usuario y la computadora o el dispositivo que utiliza para conectarse a una web, y el servidor, que es donde está almacenada esa web. Un servidor, digamos, aquí lo estoy representando con ese icono, ¿no? Pero, o sea, puede ser una computadora también, pero que está corriendo con unos procesos especiales para servir contenido. Servir contenido es que usted le pide o le solicita algo a ese dispositivo o ese equipo y él le devuelve la información que usted solicita. En el caso de las web estáticas es muy sencillo porque el cliente lo que hace es, bueno, yo quiero ir a mi sitio.com, por ejemplo, ¿no? Ahí usted puede introducir cualquier web. Vamos a poner mi sitio.com como ejemplo. Entonces, mi sitio.com viene siendo la solicitud que se le hace al servidor. El servidor devuelve algo, que es la web. Eso es todo. Ahí se terminó el proceso. Así funciona la web estática. De hecho, para ponerle un ejemplo sencillito, la web estática está dividida en páginas, pero las páginas son archivos. Es como si usted tuviera varios documentos de Word en un directorio. Imagine que usted tiene inicio, es un documento de Word. O sea, un .doc. Contacto es otro documento. Así funcionan las páginas estáticas, ¿no? Serían documentos separados y cada uno tiene su diseño, su contenido, etc.
O sea, si usted modifica, por ejemplo, el logo en inicio, tendría que irse también a la página, por ejemplo, nosotros, y modificar también el logo, porque es estático. Cada página se modifica de forma independiente. Pero la ventaja que tiene esto es que es muy sencillito el proceso. O sea, simplemente se solicita el archivo y se descarga así directamente. Ahora, el asunto con eso es que, bueno, como le decía, cada página de la web es un documento independiente que se maneja de esa manera. O sea, cada archivo se tiene que tocar uno a uno. Por ejemplo, aquí recibe, imaginemos que este es el perfil de un usuario. Quizás es un currículum, una web tipo currículum vitae. Y aquí está un videíto y una foto de algún proyecto y un artículo que escribió. Pero cada vez que tenga que escribir un artículo, tiene que duplicar ese archivo y volverlo a crear. Al menos así funcionaba la web hace unos años, ¿no? Pero esto es para que tengan más o menos una vista previa a los que no conocen cómo funciona la web. Ahora, lo interesante está aquí, ¿no? Cuando hablamos de los sitios web dinámicos. Los actores son los mismos, el cliente y el servidor. El asunto es que en el servidor ahora corren o se ejecutan una serie de programas que tienen funciones un poquito más complejas, ¿no? Aquí no se asusten mucho y tampoco es necesario que entiendan a profundidad cómo funciona. Lo que quiero es que tengan como una aproximación del proceso que está corriendo detrás de bambalinas, ¿no? Vamos, por ejemplo, a entrar al mismo sitio, pero supongamos que este sitio es un servicio de correo electrónico, ¿no? misitio.com, le mandamos las credenciales al servidor para acceder a ese correo. Supongamos que el correo es mi nombre @misitio.com. ¿Ok? El servidor recibe las credenciales y se las pasa, o sea, empieza a procesarlo. Aquí ya hay otra cosa un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque el servidor a nivel físico también tiene servicios de servidor a nivel de software, es decir, programas que hacen tareas de ese tipo. En este caso, por ejemplo, lo que hace el servidor es mandárselo al servidor HTTP, que el servidor HTTP es el que ejecuta el código de programación. En WordPress, el código o el lenguaje de programación, perdón, es PHP. Ya vamos a ver eso más adelante. Entonces, él procesa esa información y sabe qué es lo que tiene que hacer. Es decir, allí se ejecutan las tareas lógicas. Entonces, inmediatamente esa información que se recibió se consulta en la base de datos a ver si coincide. Esa base de datos la gestiona, valga la redundancia, un gestor de base de datos. Y bueno, él recibe la información y devuelve una información. La información que devuelve se evalúa eventualmente en el servidor a ver si es correcta y si lo es, se devuelve el resultado del servidor que a su vez lo devuelve al cliente. Por ejemplo, en este caso, como el escenario que estoy imaginando es un correo electrónico, le va a devolver la bandeja de entrada con los correos nuevos. Y aquí sí se termina. Pero bueno, ya es un poquito más complejo si lo comparamos con un sitio web estático. Hay unas tareas de fondo que se ejecutan. Por esa razón esta charla se organizó, porque para correr WordPress necesitamos tener esas herramientas o esos servicios de servidor. No necesariamente estamos hablando del aparato físico, es decir, el computador de tipo servidor que ejecuta el programa, sino del software en sí. Porque el software de servidor se puede ejecutar en un computador normal de escritorio, una portátil inclusive. Pero sí es importante que entiendan que detrás de esto hay un servidor HTTP y un gestor de base de datos. Entonces ya vamos para allá, para que vayan agarrando el hilo Chester. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a diferencia del sitio web estático, estas cositas que ustedes están viendo, porque no tienen nada, ¿ves? Son bloques. Ahí lo que estoy tratando de ilustrar es que esos son plantillas. ¿Qué es una plantilla? Una plantilla es una serie de archivos que tienen una estructura y en esa estructura hay como contenedores donde se van a almacenar los datos para personalizar las páginas a los clientes. Es decir, usted cuando trabaja con WordPress o con un sitio o un sistema dinámico, usted lo que crea es como una estructura común para que cada usuario
vea su página personalizada, pero sin tener que estar haciendo todo el tiempo las páginas una a una, ¿me entiende? Porque es dinámico como tal. Bueno, entonces, teniendo esas plantillas, usted obtiene resultados personalizados en función de la consulta y de los datos que tenga su usuario en ese sitio web. Entonces, es más o menos así como funciona, ¿no? En el ejemplo anterior, tendríamos una estructura un poquito más estática, precisamente. Entonces, sería muy difícil de gestionar. Bueno, esa es la base de lo que se denomina sistema de gestión de contenido. Sistema de gestión de contenido viene realmente de la traducción de Content Management System, que es el nombre en inglés que reciben este tipo de sistemas, ¿no? Y lo que busca es precisamente que el usuario se enfoque es en el contenido, es decir, en la gestión de la información, no en cómo funciona la plataforma, porque la plataforma como tal, en el caso, por ejemplo, de WordPress, ya está a nivel básico, a nivel de lo que llaman el núcleo o el motor principal de la plataforma, ya está hecho. Entonces, usted no tiene que matarse la cabeza porque ya la parte más difícil está realizada. Entonces, de ese tipo de sistemas de gestión de contenidos tenemos a Drupal, Joomla, PrestaShop, Magento, Moodle y el propio WordPress, que es el que vamos a ver hoy. Es bueno que los conozcan porque son parte digamos, de la familia de sistemas de gestión de contenidos y cada uno también tiene un enfoque particular. Por ejemplo, Magento, perdón, es un sistema enfocado a las tiendas en línea, igual que PrestaShop. Moodle está enfocado a lo que es el Learning Management System, los aprendizajes. Entonces, bueno, Drupal y Joomla se parecen un poquito más a WordPress, ¿no? Que están enfocados como, digamos, en una categoría más general. ¿Cómo se instala WordPress? ¿Ok? Aquí vamos a hablar de las características técnicas y las versiones que recomienda WordPress. Primero, PHP versión 7.3 o superior, ¿no? Que es lo que les hablaba hace rato. El lenguaje de programación en el que está escrito el sistema es PHP. MySQL es el gestor de base de datos. Es decir, es como el motor que mueve la información, ¿no? Detrás de bambalinas. Y la versión que requiere WordPress es la 5.6 mínimo o superior. Ahora, aquí dice MySQL y MariaDB. Los dos motores son técnicamente el mismo. Hay una situación que se presentó con MySQL y es que la compró una empresa que se llama Oracle. Entonces, uno de los cofundadores de MySQL dijo, por si acaso, yo voy a hacer una bifurcación de ese motor y creó MariaDB. Entonces, MariaDB es como la versión totalmente libre, porque MySQL sigue siendo libre, pero como Oracle tiene fines de lucro, él previendo que el tipo en algún momento se vuelva loco y cierre el código, creó su bifurcación. De modo que los dos, a nivel de sintaxis, son prácticamente los mismos, pero es bueno que entiendan la diferencia, para que no crean que son sistemas diferentes, para nada, son prácticamente lo mismo. Y bueno, la compatibilidad con HTTPS, que lo recomienda WordPress, no es obligatorio, pero es recomendado porque ya la web prácticamente está quedando, o ese protocolo, el HTTP, está quedando obsoleto a día de hoy. Bueno, aquí les muestro como un gráfico que hice para ilustrar un poquito más visualmente cómo funciona. Ahí les muestro MySQL, el loguito de MySQL y de Apache, ¿no? Pero no son la única forma de instalarlo. Es decir, Apache no es el único servidor web HTTP con el que se puede instalar WordPress. También está Nginx, pero realmente el más común es Apache. Igual que el gestor de base de datos más común que ustedes se van a encontrar es MySQL. Y bueno, PHP, que es el lenguaje de programación. Esos tres, digamos, motorcitos son los que mueven a WordPress como tal. Si no tenemos eso, no vamos a poder ejecutar WordPress. Muy bien. Los pasos para instalar WordPress manualmente serían, primero, descargar el paquete, que es totalmente gratuito y lo pueden descargar en esa dirección. Le pongo el subdominio VE porque ahí tienen la localización para Venezuela, pero ustedes pueden poner ES si quieren
la versión de España, o si quieren la versión en inglés, inclusive quitan el prefijo, ponen solo wordpress.org/download. En todo caso, inclusive la versión en inglés, eventualmente ustedes la pueden poner en español, porque los ajustes ya incorporan una opción para cambiar el idioma en cualquier momento. Pero si quieren de entrada ya tenerlo en español y con la localización de Venezuela, pues escriben esa URL. Bajan el paquete, que es un archivo comprimido, y bueno, aquí tendríamos que crear la base de datos en cualquiera de esos gestores, ponerle un nombre, un usuario, la contraseña, el servidor, que normalmente es el mismo donde está la web, el prefijo, y eventualmente subir los archivos. Al menos así funciona cuando uno lo está haciendo en línea, ¿ok? Pero ya vamos a ver esa parte, ¿ok? Y eventualmente ejecutar el proceso de instalación. Les muestro esto porque eventualmente, si vuelven a ver la charla, ahí tienen los pasos como se haría en la web. Pero ahorita lo vamos a hacer en local, que es muchísimo más sencillo que eso que estamos mostrando. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí llegó y yo creo que van bien, ¿verdad? Aprendieron a instalar WordPress. Muy bien, entonces vamos a hacer algo. Les voy a mostrar las soluciones que existen para los diferentes, ¿no? OneServer es un stack o un paquete que ya tiene todo lo que necesitamos. Es un archivo instalable que usted se descarga, le da doble clic y lo sigue, sigue el proceso de instalación, un asistente que incorpora el instalador para terminar el proceso. Entonces, ¿esto qué trae dentro de ese paquete? Apache, PHP y MySQL, lo que necesitamos para WordPress y sistemas de gestión de contenido como WordPress, ¿no? Este paquete funciona para Windows y creo que para Linux también, me parece. Ok, yo realmente no uso OneServer, pero se los muestro porque es común, hay personas que lo utilizan. Está XAMPP. XAMPP también incorpora los mismos paquetes, inclusive es compatible con Perl, algo que no, en este caso no nos afecta ni positiva ni negativamente, porque WordPress no tiene nada que ver con ese lenguaje. Pero trae los tres paquetes que necesitamos, o sea, el lenguaje de programación, el servidor HTTP y el gestor de base de datos. Este es el que yo uso y ahorita vamos a ver cómo funciona. Este funciona para cualquier plataforma, tanto Windows, Linux y Mac. También hay una solución que se suele usar más en Mac que XAMPP, que es MAMP. Esta herramienta tiene una versión gratuita, pero también tiene una versión Pro que tiene otras características avanzadas. Si tiene Mac, probablemente esta opción es mucho mejor para ustedes. Pero más allá de esas tres opciones que les estoy mostrando, quería comentarles que está esta cuarta opción. Yo la conocí el año pasado, pero no, pues como ya estaba usando XAMPP, no le di mucha importancia y ya estaba trabajando cómodo. Pero en verdad, para los principiantes, esta opción me parece que es la mejor y ahorita lo vamos a ver al final. Sin embargo, yo quiero explicar cómo se haría con XAMPP para que tengamos un poquito más de conocimiento, digamos, ensuciándonos las manos a nivel de programar cositas y sepamos cómo hacerlo. Porque, por ejemplo, en el caso de local, que es lo que noté, es que casi todo es automatizado, pero entonces ese tipo de instalaciones, en algún momento cuando usted le den problemas a digamos, algunos procesos dentro de WordPress, ya sea la instalación de un plugin o de un tema, se pueden quedar atascados. Entonces yo quiero que vean un poquito la estructura y después lo hacemos aquí para que ustedes eventualmente decidan por dónde comenzar. Ninguno es mejor ni peor que el otro. Los dos son técnicamente entornos de desarrollo local que funcionan igualito. Es decir, les proveen las características o las herramientas que ustedes necesitan como requerimientos de WordPress y la diferencia radica en el proceso de instalación y de configuración. De todas formas, aunque XAMPP es un poquito más manual, tampoco está complicado, ya lo vamos a ver. Bueno, y para descargar WordPress, por ejemplo, en la versión de Venezuela, solo escribirían v.wordpress.com
/download y aquí tiene el botoncito. Te hacen clic, le dice hurra, ya estás en marcha con la última versión de WordPress y va a empezar a descargar. Ahorita la vamos a cancelar porque yo ya la tengo. Entonces, bueno, por aquí creo que vamos bien. Okay, voy a abrir un momentico. Acababa ahorita de descomprimir los archivos. Denme un segundito. Pam, 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 pam. No sé si vamos respondiendo algunas preguntas. Si hay preguntas, Paco. Bueno, por aquí en el chat está bastante vivo. Que la gente está hablando a tope. Sí, claro, como estoy aquí. Estaba aquí Julio Espinosa, compañero de la comunidad de Panamá, que está diciendo, oye, esto no era a medianoche. Lo que pasa es que hora de Venezuela, por eso dejé claro en el yo canal. Dije que es buena anotación poner en los carteles el uso horario. Exactamente, sí, bueno, ya vamos aprendiendo para... Sí, poco a poco, que esta es la segunda. Sí, esta es la segunda. En la próxima oportunidad vamos viendo, ¿ok? Ya dame un segundito, que algo claro, hice mal. Dice que, claro, en los carteles dice que no estaba claro. Digo, hombre, ya. Sí, es cierto, porque no dice que es Venezuela, por ejemplo. Si aparece el logo de... Si aparece el logo de... De la Meetup. De la Meetup, pero bueno... ellos no saben dónde queda, ¿no? Sí, aquí tengo los... Aquí Pedro Ira comenta, yo es que ya te he dicho, yo solo uso la Mac aquí en el Mac, ¿vale? Pero dice que para usar local hay que tener un ordenador medio decente. Eso sí, es verdad. Por eso les quiero comentar las dos herramientas. Por ejemplo, mira, con Champ, vamos a ver un momentico cuánto pesa cada uno, ¿no? Mira, Champ pesa, al menos el instalador, ¿no? Cuando se instala pesa un poquito más, 148 megabytes. ¿Ok? Sí. Ahora, si vemos local, pesa un poquito más, 404 megas. Claro, el instalador, pero eso más o menos le da a uno como que una vista previa de que el programa es un poquito más pesado. Sí. Claro, es que la manera en que funcionan los dos también es un poquito diferente. Local funciona con contenedores. Claro. No quiero hablar de tecnicismo. Tiene como que una virtualización de fondo, es decir, crea como una especie de sistemita de fondo para que corra en segundo plano. Entonces, eso es lo que hace precisamente que sea un poquito más fácil. Y esta es la instalación de WordPress, ¿ok? Yo voy a hacer algo. Voy a darle acá brevemente voy a instalarlo en el disco. Mira, aquí me está mostrando en la ventanita de seguridad de Windows, que me pregunta que si estoy seguro que quiero ejecutar el programa, ¿no? Este es el instalador de Champ, ¿ok? Champ es una de las opciones que mostré. Al final voy a poner los enlaces por si no anotaron la dirección. No te preocupes. Vale, gracias. Entonces, bueno, cuando abrimos Champ la primera vez, nos da un mensajito de advertencia. Al menos esto pasa en Windows. ¿Por qué? Porque Windows tiene un control de cuentas de usuario. Es un sistemita incorporado que de alguna manera impide que una herramienta se ejecute sin autorización de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, aquí es normal que aparezca, simplemente tiene que hacer clic en OK, y entonces empieza el proceso de instalación. Esto es un asistente súper sencillo. Aquí nos da la bienvenida, hacemos clic en siguiente. Normalmente nos permite seleccionar los componentes. Yo los dejo todos, aunque no lo uso de entrada, pues lo recomiendo que dejen todo porque eventualmente pues pudieran necesitarlo. Entonces aquí hacemos clic en siguiente y él me dice dónde lo quiero instalar. Ahorita, como me acabo de dar cuenta que tengo un poquito ocupado el disco C, voy a instalarlo en el disco D, ¿ok? Que es una segunda partición que tengo en mi computadora. Esto, si ustedes tienen suficiente espacio en el C, hagan caso omiso. Es indiferente. De hecho, pueden cambiar hasta el directorio. Lo pueden poner en el escritorio si ustedes quieren. Entonces, bueno, vamos a hacer clic en el siguiente. Aquí me dice que Big Nami tiene inclusive también un paquetico. Esto es como un servicio
que hace prácticamente lo mismo, pero para sistemas concretos. Por ejemplo, usted puede bajar un instalador solo para WordPress. Este es como más amplio, ¿no? O sea, usted puede con Sham instalar cualquier tipo de servicio, no necesariamente WordPress. Entonces, yo recomiendo Sham. Aquí me indica que si quiero aprender más sobre Bignami para Sham, vamos a hacer clic aquí en que no me interesa por lo pronto. Hacemos clic en siguiente y eventualmente inicia el proceso de instalación. Yo realmente tengo instalada una versión de Sham, ¿no? Pero aquí quiero que vean el proceso, que precisamente es la idea de esta charla, para que vayan entendiendo cómo funciona. Entonces, bueno, esto lo que va a instalar precisamente es el servidor HTTP, el lenguaje de programación, el gestor de base de datos y, bueno, alguna otra cosita que pudiera usted necesitar. Por ejemplo, instala también un servidor de correo electrónico falso para simular el envío de correo electrónico desde la web. Aunque hoy no vamos a usar eso, solamente vamos a instalar WordPress y verlo un poquito por dentro, ¿no? Lo que es el sistema, las opciones de WordPress. Entonces, mira, la velocidad, o sea, realmente no es nada del otro mundo. Hace unos años todo esto se tenía que hacer a mano. Entonces, ahí sí había que dedicarle tiempo. De hecho, en algunos casos, más de un día. Entonces, aquí en minutos y con una buena conexión a Internet, bajan esto en tiempo récord, ¿no? Nosotros, en Venezuela sale nosotros sí tenemos que durar hasta 1 hora bajando el paquete. Pero en España, por ejemplo, creo que en menos de 5 minutos, no, que es 5 minutos, en 1 minuto descarga eso, ¿no? 150 megas, Paco. No, menos. Menos de 1 minuto, bueno. Sí. Entonces, más a mi favor, como decimos acá. Sí. Mira, si quieres, te paso una preguntita que esté relacionada con el tema. Totalmente. Mira, hay una de Pedro, ¿vale? Pero te paso, la dejo para más tarde y metemos la de Julio, ¿vale? Que está relacionada con este tema. Claro. Sé que si... A ver, la paso por aquí, ¿vale? ¿Podrías explicar por qué recomienda el cliente local y qué diferencias tiene? ¿Y cuál recomiendas para los que se han iniciado en WordPress? O bueno, en el desarrollo, ¿no? En verdad, local es mejor para los iniciados. Eso sí, lo que decía Pedro, lo que pasa es que no sé cuál de los 3 Pedros que tenemos hoy conectados era el tema de los recursos. La máquina tiene que tener unos recursos mínimos. Creo que son 4 gigas, pero no estoy seguro. Para que funcione bien, pues, porque yo creo que con 2 gigas lo puede instalar, pero probablemente se le va a poner lento y los tiempos de carga entre página y página va a tomar más tiempo de lo normal. Entonces, eso lo que hace es que la productividad disminuye, porque entonces usted va a tardar mucho más tiempo en hacer los cambios en la web, porque precisamente la máquina le cuesta mover el sistema. Hay que recordar que estos programas lo que hacen es emular un equipo de servidor físico en su computador, que no es un servidor. Es decir, un servidor a nivel físico es un computador especial para correr procesos a una mayor velocidad porque tiene mayor potencia, etc. Lo que pasa es que los computadores modernos son tan potentes que inclusive tienen algunos la capacidad de mover entornos bastante sofisticados. De hecho, esto es un entorno sofisticado que ahorita es muy sencillo usarlo precisamente porque hay gente que se ha abocado a facilitar por medio de estos paquetes la instalación de estos entornos y que, bueno, que la gente no se preocupe tanto en programar la parte del software, sino que se dedique a desarrollar ya la web o a crear contenido. Bueno, aquí ya terminó, mira que es súper sencillo. De hecho, al final hay una casilla de verificación que dice en inglés, ¿deseas iniciar el panel de control ahora? Entonces, bueno, yo recomiendo dejarlo allí y hacer clic en finalizar para que inicie el panel de control. Entonces me dice que si lo quiero en inglés o en alemán. No sé, Paco, ¿qué hacemos? ¿En alemán? Si te la quieres jugar. Vamos a darlo en inglés. ¿Ok? Y vamos a hacer clic en OK. Bien, aquí cuando abre, de hecho, vamos
abrirlo, ¿ok? Este es el panel de control. Me muestra varias casillas, ¿no? Me muestra, por ejemplo, Apache, MySQL, FileZilla, todo lo que le hablaba, ¿no? Los servicios adicionales. Realmente para WordPress lo que necesitamos ejecutar solo es Apache y MySQL. Eso es todo. Apache, como le digo, es el servidor HTTP que a su vez ejecuta el lenguaje de programación, que es PHP. ¿Ok? Vamos a hacer clic ahí. A ver. Dice, intentando iniciar Apache. En algunos casos, por eso es que quiero instalar esto, este proceso puede dar error. ¿Ok? Eso depende de si usted tiene otro programa del mismo tipo abierto o un programa que está utilizando los puertos de Apache y entonces da ese conflicto, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice que el puerto 443 está en uso. Vamos a darle otra vez clic. ¿Ok? ¿Ok? Aquí parece que inició. Muy bien. Me está mostrando otros diálogos en la otra pantalla. Lo que pasa es que al principio solicita ciertas aprobaciones, pero no es nada del otro mundo. Aquí solo con hacer clic en iniciar es suficiente. Ahora vamos a hacer clic aquí en el servidor de MySQL. Mira, este es el tipo de diálogo, ¿no? Como estoy en Windows, Windows es un poquito cansón con ese tema, ¿no? Mira, quiere permitir que esta aplicación inicie, entonces hay que hacer clic en permitir acceso. Claro, en cierto modo, pues se supone que está protegiendo, ¿no? Pero este software es de confianza. Entonces, pueden hacer clic en permitir sin ningún problema. Mira, acá ya con esto deberíamos tener el servidor iniciado. El mismo panel de control tiene una opción como para entrar directamente. Aquí en Admin, cuando ustedes hacen clic, él les abre una pestaña del navegador. ¿Ok? Mira que la pestaña tiene una dirección URL. Pero esa dirección URL es una dirección local. Es decir, está corriendo en su máquina. Si usted mete esto en internet no le va a salir nada. Eso está corriendo aquí en la computadora porque está simulando precisamente un servidor web, pero en su equipo para que usted haga todo lo que vamos a aprender hoy. Ok, entonces voy a abrir otra vez el panel de control. Bueno, entonces, ¿qué hicimos en resumen? Descargamos el paquetico de Champ. Ok, voy a dejar todo esto aquí para que no nos confundamos. Esto es un programa, es decir, es una aplicación para Windows, pero esto igual funcionaría en Mac o en Linux. ¿Ok? Claro, cada uno con su extensión, pero el proceso de instalación es prácticamente igual. Entonces, ustedes lo instalan. Cuando termina el proceso de instalación, como le digo, eso es prácticamente hacer clic en siguiente, siguiente, siguiente. Eventualmente, él le dice, bueno, desea abrir el panel de control. Muy bien, abro el panel de control y aquí iniciaría los servicios. Ojo, hay algunos programas, como me pasó ahorita, que me dijo, mira, hay un programa que está ocupando ese puerto. ¿Cuáles son los puertos? Mira, acá están los puertos, 8443. Y en MySQL está ocupando el 3306. Entonces, el 443 es el puerto seguro, es decir, el puerto donde pasa HTTP. ¿Ok? Entonces, el otro programa, como estaba precisamente haciendo pruebas, estaba abierto y estuvo bien que diera el error para que ustedes vean lo que ocurre cuando hay dos programas usando precisamente ese puerto. Entonces, bueno, aquí ya estamos en el programa y eventualmente solo tendríamos que acceder al servidor, pero a través del navegador. Por eso abrió el navegador, porque hice clic aquí en Admin, pero ustedes también pueden tener en marcadores esta URL y no tienen que estar dependiendo tanto del panel de control. Entonces, bueno, acá mira, nos muestra una página de prueba donde nos da como una bienvenida. Esta página ustedes la pueden borrar. Ahora, es interesante porque la pregunta que viene ahora es ¿dónde está esa página? Entonces, hay que conocer un poquito cómo es la estructura de Champ. Mira, Champ tiene aquí una cosita que dice Explorer. Vamos a hacer clic un momentico allí. Explorer, esa vez nos abre el explorador de archivos donde está instalado todo el conjunto de herramientas o el paquete del entorno de desarrollo local, ¿ok? Y en este entorno de desarrollo, al principio, la primera vez que yo lo usé, cuando conocí Champ, me costó llegar, pero es porque no es tan fácil o intuitivo el nombre. El nombre donde están los archivos de la web es o la carpeta, el directorio.
htdocs se llama, ¿ok? Aquí hay un montón de carpetas. Entonces, estas carpetas son, por ejemplo, aquí está todo lo que son los archivos de lenguaje de programación. Aquí está el gestor de base de datos y tal, ¿no? Y hay un montón de cosas más. Por ejemplo, esto es lo que les hablaba del correo electrónico. Y esto es un gestor visual de las perdón, un asistente sí, un asistente de base de datos. Es decir, está el gestor, que es el motor, y este es como un programa que facilita la manipulación de la base de datos, que es muy famoso, se llama PHP MyAdmin. Ahorita lo vamos a usar precisamente. Pero de aquí, de estos directorios, realmente uno no debería tocar nada, porque ya todo eso está configurado. Lo que sí hay que hacer es meterse aquí. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Yo, la primera vez que instalo Sham en un equipo recién instalado o un equipo nuevo, yo instalo Sham y esta carpeta, por ejemplo, en Windows, usted puede hacer esto. Hace clic con el botón derecho y le dice copiar, ¿ok? Pero no, lo que estamos copiando es la ruta. Y entonces aquí afuera, usted le puede decir pegar, pero no pegar la carpeta, pegar acceso directo. Entonces ya usted no tiene que estar entrando a esta carpeta, sino que simplemente entra acá. De hecho, para facilitarlo, yo siempre le pongo, por ejemplo, servidor, ¿no? O archivos del servidor. Archivos del servidor, para que quede más claro, del servidor web, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, una ruta, si vemos la ruta del directorio, es el disco donde lo instalé, que esto por defecto es el disco principal, el disco C, pero aquí les estoy mostrando de una vez que se puede instalar en cualquier otra ubicación. El directorio del programa y la carpeta, que es donde van los archivos. Ahora, si yo me meto en esa carpeta, voy a ver que tiene ya unos archivos. Todos esos archivos, voy a cerrar un momentico acá esto para que no nos estorbe. Y voy a hacer algo acá. Voy a poner a la derecha la carpeta y a la izquierda de la pantalla la pestaña del navegador. Todos estos archivos realmente es lo que está aquí. Si yo actualizo, por ejemplo aquí, fino, sigo viendo la broma. Voy, por ejemplo, a eliminar este index. A ver qué pasa. Ah, no, mira, sigue cargando. Yo creo que es porque... Bueno, vamos a eliminar todo. ¿Ok? Y vamos a actualizar. Fino, ¿eh? Me dice objetos no localizados. Porque eliminé precisamente la información. Si yo pongo, por ejemplo, aquí un archivo, vamos a ponerle aquí brevemente index.html. Como no tiene nada, debería salirme. Aquí me dice que si quiero confirmar el cambio de la extensión. Vamos a decir que sí. Ok, si actualizo, a ver, index. Ah, perdón, lo que pasa es que mira la URL, me está mandando dashboard, por eso no me funcionó ahorita el ejemplo. Realmente la URL básica, que sería, esto sería, por ejemplo, misitio.com, ¿ok? Es el equivalente a misitio.com. Si yo presiono Enter aquí, ahora sí me está saliendo en blanco porque me está leyendo un archivo vacío. Si yo borro este archivo y lo vuelvo a cargar, ahí me dice, ve, el índice es este. Entonces, ya me está detectando este directorio. Vale, hasta aquí vamos bien. Ya de hecho tenemos el entorno preparado. Esto es maravilloso. Ahora vamos a conocer lo que se denomina en WordPress el proceso de instalación de los 5 minutos. ¿Okay? O el famoso proceso de instalación de los 5 minutos. Vamos a minimizar esta pestaña. Vamos a ubicar esto aquí un momentico. Y ahora vamos a abrir el paquete de WordPress. ¿Ok? El paquete del sistema que se descarga desde wordpress.org/download. Muy bien. Entonces WordPress tiene dentro, el paquete, mejor dicho, un directorio que se llama WordPress. Aquí hay algo muy común, que es un error típico cuando uno está comenzando, y es que la gente normalmente arrastra esto para acá. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si usted arrastra el directorio al servidor raíz, para poder acceder, usted tiene que escribir localhost/WordPress. Es decir, si eso se llevara a un dominio real, sería misitio.com/WordPress. No lo tendría en el directorio raíz. Entonces, lo correcto es entrar a la carpeta y ahí sí, agarrar todos los archivos y arrastrarlos acá. Es decir, los archivos tienen que estar en el directorio raíz. Miren que aquí, por ejemplo, están copiando los archivos y están allí. Muy bien, ya este
paquetico no lo necesito, ya tengo lo necesario. Vamos a volver a ubicarlo a la derecha y vamos a abrir el navegador. Ahora, si yo actualizo aquí, ya me carga el proceso de instalación. Claro, todavía no hemos terminado, porque aquí nos falta algo, nos falta la base de datos. Entonces, ya vamos a ver algo que les estaba comentando hace rato, que es un programa que nos facilita la gestión de las bases de datos, porque normalmente las bases de datos hay que manejarlas con código o de forma original, ¿no? Se manejaba así. Pero ahorita podemos contar con una herramienta muy interesante, ya lo vamos a ver. Mira, acá en MySQL, que es el gestor de base de datos que viene incorporado con XAMPP, hay una opción, aquí en Admin, perdón, solo con hacer clic en ese botón ya nos abre el programa que yo les estaba mencionando, PHP-MyAdmin. Este programita lo que hace precisamente es convertirnos en una interfaz gráfica el gestor, porque normalmente el gestor se vería más o menos así. Una línea de código, entonces usted empieza a escribir MySQL y todo el asunto, ¿no? Es un poquito tedioso. En cambio aquí todo es gráfico. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos una base de datos. ¿Qué es la base de datos? Es como un cajoncito donde usted va guardando la información. Porque el sitio web, los archivos del sitio web es lo que le mostraba en la diapositiva al principio de un sitio dinámico. Son las plantillas. O sea, el sitio web como tal, perdón, los archivos de WordPress son eso, son la plantilla, son el programa, es la parte lógica. Pero la información realmente está aquí. O sea, sus correos electrónicos o su información del sitio web, todo lo que tiene que ver con datos. Por ejemplo, el logo. El logo sí sigue estando como archivo físico en su servidor, ¿no? Pero lo que es la conexión de ese logo, por ejemplo, con los ajustes de WordPress, sí están aquí dentro de la base de datos. Entonces, bueno, vamos a crear una base de datos. Es muy sencillo. Solo hacemos clic aquí donde dice nueva y aquí le ponemos el nombre. Ojo, estas bases de datos que están acá son básicas del sistema. Estas no deberían tocarse. ¿Ok? Entonces hacemos clic en nuevo y le ponemos un nombre. Vamos a ponerle WP Guarenas Guatire. Aquí tenemos el nombre. ¿Ok? Y aquí simplemente hacemos clic en crear. Ya creamos la base de datos. Súper sencillo. Ahora, ¿qué pasa? Esto normalmente requiere un acceso de un usuario. Es decir, hay que asociarle un usuario a esta base de datos. Ese es otro paso que hay que hacer, pero cuando usted está trabajando en local no tiene que hacerlo porque ya este sistema tiene un usuario. Claro, esto es una mala práctica, pero para no perder tanto tiempo lo vamos a hacer así como viene de fábrica. El usuario se llama root o raíz en inglés, R-O-O-T. Y viene sin clave, o sea, imagínense, en un entorno real no debería uno trabajar así. Pero si ustedes quieren meterle mano a esto, eventualmente pueden irse al inicio, porque aquí estoy dentro de la base de datos, van a la casita y aquí pueden crear usuarios, ¿ok? Cuentas de usuario. De hecho, vamos a meternos un momentico ahí para que veamos lo que les estaba explicando. Mira que aquí dice root, que tiene acceso a todo, todos los privilegios, pero no tiene contraseña. Dice contraseña, no. Ok, pero ya tenemos la base de datos, WP Guarenas Guatire. Normalmente esto tomaríamos nota de todos estos datos para eventualmente tener un respaldo o una copia de seguridad, ¿ok? Ahorita vamos a cerrar esto porque ya la creamos y vamos a usar el proceso de instalación que tiene WordPress, ¿no? Los más maniáticos lo hacen a mano. Yo esa parte sí ya no se las voy a mostrar porque no tiene mucho sentido porque se supone que ustedes están comenzando. Entonces vamos acá, vamos a ello. ¿Ok? Nombre de la base de datos. Aquí es donde empieza la información que ya habíamos ido recabando, ¿no? Creamos ahorita una base de datos que se llama WP Guarenas Guatire. ¿Ok? El nombre del usuario, si ya lo configuramos, por ejemplo, en un servidor real tendríamos que hacerlo. Cuando ustedes contratan un servicio de alojamiento en Internet, este proceso hay que hacerlo. Es muy sencillo, así que ahorita no se preocupen por eso. Pero se crearía el nombre de usuario y se le asociaría
una contraseña. Ojo, las bases de datos realmente no tienen clave ni usuario. Uno lo que hace es asociar a través del gestor ese usuario a esa base de datos, pero la base de datos en sí no tiene clave. Entonces vamos a darle acá el usuario, que es root. La contraseña, como les comenté, no tiene contraseña. Aquí en servidor de base de datos, el 99.9% es localhost. ¿Qué significa localhost? Este mismo equipo. Es decir, normalmente en la parte de la lógica, es decir, el servidor HTTP y la parte de la base de datos, el gestor de base de datos, corren en el mismo computador. Cuando corre en el mismo computador, los dos están en localhost, así que normalmente esto no se toca. Cuando son sitios muy complejos, a veces pasa que la base de datos está en otro servicio, es decir, un servidor aparte, exclusivamente para gestionar la base de datos y los archivos de la web sí están en otro computador. Entonces aquí sí tendría que darle usted la dirección externa de la base de datos, pero ahorita no es el caso, ahorita todo está corriendo aquí. Y el prefijo de la base de datos es un prefijo que se le añade a las bases de datos de WordPress para diferenciarlas, por ejemplo, de dos instalaciones que estén en esa misma base de datos. A veces yo puedo tener dos o tres instalaciones en una sola base de datos por cuestiones, por ejemplo, de, qué sé yo, de desarrollo directamente o porque el servidor web me limita a una sola base de datos, que pasa mucho. A veces, por ejemplo, cuando uno está comenzando, uno paga servicios muy económicos de alojamiento web y uno quiere probar dos instalaciones de WordPress. Entonces, para poder hacerlo en una sola base de datos, usted tendría que poner aquí WP1, por ejemplo, y a la otra le pone WP2. Y es la única forma de instalar dos WordPress en una sola base de datos. Pero de hecho, WP es el prefijo por defecto que no se recomienda en absoluto. Yo, por ejemplo, le pondría WP, vamos a ponerle la inicial de las ciudades, Guarena, Guatire. Ya con eso, digamos, eso no asegura que no hackeen el sitio ni nada por el estilo. Ya mañana Paco nos enseñará un poquito más de eso, pero definitivamente es mejor que dejar el prefijo por defecto. Ok, ya con esto estaríamos listos. Entonces, haciendo un resumen, necesitamos el nombre de la base de datos, el usuario, que nunca en la vida en un entorno real va a ser root. Esto es solamente en local. La contraseña, que normalmente debería ser una contraseña segura. El mismo sistema, cuando usted va a crear un nombre de usuario, le recomienda y le genera una contraseña segura y usted puede tomar nota de esa contraseña. El servidor de la base de datos, que el 99.9%, y el prefijo, ¿ok? Ahora, vamos a hacer clic en enviar. Mira, esto fue más rápido que inmediatamente. Ya realmente la instalación está creada a nivel de configuración. De hecho, aquí me creó un archivito. Por eso les tenía esta ventanita abierta para que lo vieran. Ok, vamos a hacer clic en ejecutar la instalación. Ok, aquí tendríamos que configurar ya datos propios del sitio, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle WordPress Guarenas Guatire. Ok, el nombre de usuario, vamos a poner el nombre de usuario. ¿Qué le ponemos aquí? Vamos a ponerle Guapu, que es la mascota de WordPress. Y la contraseña vamos a ponerle una contraseña muy, muy segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ponerle WordPress en mayúscula, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Algo sencillo, ¿ok? Bien, vamos a hacer clic en confirmar el uso de una contraseña. Bueno, realmente aquí deberíamos crear una contraseña segura, pero bueno, para no enredarnos tanto y recordarla ahorita en el ejercicio, voy a dejarla así. El correo electrónico, bueno, vamos a poner el correo de la comunidad. Contacto @ wp-guarenas-guatire.com.e. ¿Ok? Y aquí hay una opción que normalmente se recomienda activar cuando uno está haciendo estas pruebas en un sitio web en línea, que es disuadir a los motores de búsqueda para que no indexen el sitio. Porque, por ejemplo, si ustedes están trabajando en el sitio, apenas lo están construyendo, y casualmente los robots de los gestores o de los motores de búsqueda pasan por allí, van a mostrar, por ejemplo, mi sitio de prueba
en el snippet de Google. Entonces, lo recomendable es decirle, mira, cuando pase por aquí, no lo listes porque todavía no está terminado. Entonces, se marca. Como estamos en local, eso no importa. Hay que dejarlo así. Y bueno, nos aseguramos que cuando lo pasen al servidor real, no se les olvide desactivar esa opción. Entonces, vamos a hacer clic en instalar WordPress. Ahí está instalando las bases de datos o las tablas en la base de datos, creándolas y configurándolas. Este proceso también es muy rápido. También añade el archivo htaccess y tal, ¿no? Entonces, muy bien. Aquí vamos a ver la URL. ¿Ok? Ya les voy a acceder al área de administración. Nos está dando el mensaje de proceso exitoso y vamos a hacer clic en acceder. Jordan, Aquí. una cosa, antes de que entres en el WordPress, Pedro Guzmán nos estaba haciendo una pequeña pregunta sobre, claro, sobre la carpeta, ¿vale? De Sham, ¿vale? Te la pongo por aquí, por pantalla, ¿vale? por supuesto. En caso de tener varios proyectos, ¿vale? Si se podría arrastrar toda la carpeta de WordPress que viene dentro del sitio y asignarle un nombre a ese proyecto. Es correcto. De hecho, es la forma de hacerlo cuando uno va a trabajar con más de un sitio. Con Champ, ¿no? Sí. Con Champ. Pero ahorita lo vamos a ver en local, por eso es que le digo que local puede ser la mejor opción para empezar. Pero es bueno que tengan una aproximación porque de alguna manera pues ya tienen un poquito más de conocimiento de cómo funciona este proceso y pueden diagnosticar inclusive problemas porque ya saben que hay una base de datos y tal. Con local uno no sabe nada de eso porque ya arranca el sistema y usted está trabajando con WordPress. Entonces se supone que si vamos a aprender a instalarlo, bueno, uno tendría que tener conocimientos como fundamentales, ¿no? O básicos de este procedimiento, pero efectivamente, tal como dice Pedro, en el caso de trabajar con 2 o más proyectos en Champ, se tendría que trabajar con directorios. Ahí sí arrastraría la carpeta WordPress y entonces le pondría mi sitio web, por ejemplo, o mi sitio de ejemplo. Y arrastra el otro y le pone, qué sé yo, mi sitio de ejemplo 2. Entonces, cada uno sería una instalación de WordPress. Y como estamos en local y aquí no tenemos límites de base de datos, ahí sí sería bueno crear una base de datos por separado. No instalarlos todos en la misma base de datos. Entonces, bueno, son como cositas que uno va aprendiendo sobre la marcha. Yo, por ejemplo, antes de conocer local, yo configuré Champ de una manera toda medio rebuscada y es un proceso un poquito complicado para que aquí la URL, en vez de decirme localhost, me diga mi sitio web.io, por ejemplo, o .dev de desarrollador. Entonces, de alguna manera se asemeja un poquito más a un dominio real. Entonces, es más fácil trabajar con pruebas, ¿no? Aquí, por ejemplo, no tengo una extensión, ¿ves? Solamente es localhost, la palabra localhost y ya ahí entraría el servidor. Entonces, bueno, esas son cosas que eventualmente pues uno puede ir configurando. Champ es un paso intermedio entre lo básico y lo profesional en el entorno de desarrollo, porque Champ tampoco es lo más profesional que hay, pero para comenzar a meterle mano al sistema a nivel de configuración, por ejemplo, modificar los archivos de PHP y tal, es mejor Champ porque con local no lo puede hacer. Ahora, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ya lo vamos a ver. No sé si pasamos al escritorio de WordPress o... Sí, perfecto. Ya deja ¿Pasamos bastante... al escritorio? Vale, muy bien. Entonces, vamos aquí. Aquí sería escribir WP Guarenas, era WP Guarenas Guatire, ya no me acuerdo. Ah, no, era guapo. Ya lo había olvidado, ¿qué tal? Y la clave sí era WP 1, 3, 4, 5, 6. Ok, muy bien, entramos aquí, muy bien. Entonces, estando aquí, realmente ya tenemos el sistema instalado. Esta es la web, o sea, esta es la parte detrás de la web. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, mira, acá arriba dice visitar el sitio. Cuando yo posiciono el cursor ahí y hago clic, mira, aquí yo tengo ya un sitio web funcional. Este es un sitio web básico, por supuesto, pero aquí ya usted puede empezar a escribir. Por ejemplo, esta es la entrada de portada. Esto sería mi sitio.com.
jordansuarez.com, pacomarchante.com, ¿ok? Entonces yo acá, estando en el sitio web principal, yo ya puedo, por ejemplo, acceder a este contenido, que esto dentro del argot de WordPress se denomina entrada, que sería un artículo en otros sistemas de gestión de contenido. Entonces yo hago clic aquí en editar la entrada y ese hola mundo lo puedo modificar. De hecho, como es la primera vez, me está dando la bienvenida al editor de bloques, que se denomina también Gutenberg. Entonces vamos a hacer clic en siguiente, siguiente. Después ustedes cuando lo instalen, préstenle atención a esto porque es información útil para cuando se está comenzando. Entonces aquí yo le puedo decir, hola comunidad, ¿cómo va todo? Fino, entonces actualizo. Mira lo cómodo que es esto, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es datos, o son datos. Esto va a la base de datos. Es decir, estos no son archivos, es información que se almacena en el gestor de base de datos, o sea, mejor dicho, en la base de datos que el gestor maneja o que introduce allí. Entonces, bueno, eventualmente yo puedo hacer clic, por ejemplo, aquí en vista previa y ya puedo ver directamente que cambió el contenido. Y aquí puedo empezar a añadir imágenes y todo eso. Pero como este no es un curso de contenido de WordPress, no vamos a profundizar allí. Ahora, ¿qué sí podemos hacer? Ah, por cierto, aquí tenemos a Javier, que creo que comparte mi opinión, Javier Esteban. Y es que desde la versión 5.4 que salió ahorita, el 31 de marzo, por defecto, el editor de bloques de WordPress, Gutenberg, se inicia en pantalla completa. Entonces es un poquito incómodo. A mí no me termino de acostumbrar. Y de hecho, el cofundador de WordPress dijo que esta había sido una idea pésima, ¿no? Mike Little se llama él. Entonces vamos a hacer clic aquí y vamos a decirle en modo a pantalla completa para que lo desmarque. Ahorita está marcado. Entonces, así ya vuelvo a ver el menú, o sea que es más cómodo para trabajar. Entonces, bueno, acá en el tema de lo que es el backend, que como se denominaría a nivel genérico, que dentro de WordPress de nuevo se denomina el escritorio. Toda esta área se le llama escritorio. Por ejemplo, en las traducciones siempre se utiliza esa palabra. No, por ejemplo, nosotros no decimos panel de administración o backend o cualquier otro sinónimo, ¿no? Sino escritorio. Este es el escritorio de Word. Claro, está específicamente un área que se llama escritorio, pero de forma general también se denomina escritorio al resto de secciones. Ahora, estando en el escritorio, yo voy a la sección de plugins, a la sección de usuarios, ¿ok? Entonces eso es bueno también conocerlo. Ahora, dentro de los ajustes, hace rato yo les decía que ustedes podían cambiar el idioma y todo ese tema. Eso se hace aquí en ajustes generales. Entonces, en ajustes generales, ustedes tienen, como instalé la versión de Venezuela, ya inmediatamente me selecciona el idioma y me selecciona el uso horario que tenemos nosotros aquí, que es -4. Pero aquí ustedes pueden cambiar otras cosas que se configuran cuando se está instalando, por ejemplo, como el nombre del sitio, pero también pueden cambiar cosas que no se configuran en un principio, como esto sería como el eslogan de la web, ¿no? Que dentro de WordPress se denomina la descripción corta. Entonces, esta parte de la web casi siempre sale aquí arriba, en la pestañita, es lo que dice otro sitio realizado con WordPress. Claro, yo no quiero que diga esto, que es algo genérico, a lo mejor aquí ponemos comunidad WordPress en Venezuela. ¿No? Claro, este no es el caso, ¿no? Pero es para no volver a escribir arriba Guarena Montiel. Entonces, si hacemos clic en guardar cambios y actualizamos aquí y pongo el puntero, mira que dice ahora comunidad WordPress en Venezuela. Entonces, esta es la magia de trabajar con sitios dinámicos y específicamente con WordPress, que es uno de los mejores sistemas de gestión de contenido. No voy a decir que es el mejor porque a lo mejor hay personas que aquí no están de acuerdo con eso, pero para mí es el mejor, en verdad. Pero más allá de eso, es muy útil, tiene muchas características interesantes. Una de las cosas que quiero que vean es el tema de los temas, valga la redundancia. WordPress viene con unos temas por defecto, ¿no? Instalados. Pero uno puede añadir temas nuevos.
Estos temas se pueden añadir directorio de temas, un montón, unos gratuitos, otros son freemium, es decir, mitad gratis y algunas características son pagas. O usted puede subir un tema, ya sea que lo desarrolle usted o que lo compre en una tienda de temas premium o profesionales, que hay varias en internet. Entonces, bueno, es interesante porque ustedes aquí rápidamente pueden seleccionar un tema, ven más o menos cómo va a quedar con un contenido de demostración y pueden hacer clic en instalar y él empieza inmediatamente a bajar los archivos y a instalar. Claro, esta es una forma rápida de tener un aspecto visual atractivo con temas ya que son de reputación en Internet, que por cierto nos pueden preguntar ahorita en las preguntas acá del canal o eventualmente en el grupo de Telegram y les podemos recomendar algunas opciones gratuitas del directorio. Pero es muy rápido. Entonces yo, por ejemplo, si voy acá, ya tengo una interfaz diferente, es decir, la parte visual ha cambiado y eventualmente a medida que voy añadiendo los menús, el contenido, imágenes y tal, puedo ver que la web de una manera muy sencilla ya empieza a tener cierta personalidad. Esto sería todavía en este punto un proceso, digamos, o un sitio incipiente, está apenas naciendo, o sea, falta mucho que hacer, pero definitivamente ya es útil. Ya usted puede, por ejemplo, publicar contenido aquí y de hecho esta web eventualmente se puede montar en internet así como está y funciona. Pero claro, no es una web profesional, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que sea, podría faltar trabajo. Por ejemplo, si usted lo que quiere es vender, ya tiene que dedicarle tiempo a unos procesos previos de planificación, de diseño. Bueno, que sería un tema a discutir en otra charla. Pero acá, como estamos ya, o en el momento en el que nos encontramos, es un sitio totalmente útil e instalado en mi computador con esta herramienta que estamos hablando. Aquí ya ustedes pueden empezar a explorar con las entradas, por ejemplo, que por defecto tiene uno. Este mensajito que me está mostrando aquí es porque instalé un tema que a lo mejor tiene una función. Esto es normal verlos cuando usted instala temas y plugins del directorio, inclusive plugins pagos, ¿no? Porque a veces son alertas para instalar otras extensiones que hacen falta para que funcionen. O también pasa mucho que son cosas promocionales. Usted puede hacer caso omiso si cree que es algo promocional, haciendo clic aquí y listo. Bueno, entonces, como le decía, aquí en las entradas, que está, este es, digamos, el tipo de contenido asociado a lo que sería contenido periódico para el blog o para las noticias de una compañía, por ejemplo. Y están las páginas, que este es el contenido que tiene un tiempo de duración un poquito más largo. Generalmente es contenido que no cambia con tanta frecuencia como la página de contacto o la página de identidad corporativa, así como por ejemplo nosotros, qué sé yo, responsabilidad social, esas cosas. Eso, y bueno, la página de política de privacidad también entraría aquí. Entonces, bueno, ya puede ir explorando. En la apariencia le decía que puede cambiar el tema, pero aquí también puede ir al personalizador, que es donde se cambian, por ejemplo, cosas que afectan directamente el diseño que ve el cliente, es decir, la parte pública de la web, ¿no? Entonces, bueno, aquí tiene una serie de opciones que ya se los dejo a ustedes como tarea para que exploren un poco más. Y el tema de los ajustes, que es básico, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden cambiar la manera en que se construye la URL, ¿no? Aquí estoy yendo de una forma un poquito random, como para no quedarme hablando de estas opciones. Pero acá, por ejemplo, por defecto, él crea esta estructura, ¿ves? Pero ustedes pueden decirle, no, yo quiero que vaya directamente al nombre de la entrada. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, aquí en entradas, que es la magia de WordPress, que es dinámico, ¿no? Si yo me meto aquí, mira la URL como la construyó, 2020, 04, o sea, barra 04, barra 04, barra Hola Mundo, que es el nombre de la entrada. Pero si yo solo quiero el nombre de la entrada, solo tengo que irme aquí y le digo, mira, yo quiero solo que me muestres el nombre de la entrada. Y al hacer clic en guardar cambios, inmediatamente a nivel de ajustes, él reconstruye el sitio. ¿Ok? Entonces, si yo hago acá, clic, de hecho, vamos a actualizar un momentico, y me dice que no. ¿Por qué? Porque la URL
ahora es Olamuntu. Entonces son cosas que ustedes pueden hacer con un sistema de gestión de contenido como WordPress, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí vamos bien. Podemos responder algunas preguntas y después les muestro local y qué es lo que me gusta de local para ir finalizando. Vale, tengo aquí un par de preguntas, ¿vale? Mira, aquí Javier nos pregunta, ¿puede cambiarse en local el nombre del usuario root por defecto? Sí, sí se puede, sí se puede. Tendría que entrar, de hecho, la forma más sencilla es, por ejemplo, abriendo aquí el panel de control de Champ y en el apartado de MySQL hacemos clic en admin, vamos acá a localhost y aquí están los usuarios. Entonces, al entrar allí, aquí en root, usted puede editar, creo que es aquí, editar privilegio. No, perdón, ahí no es. Perdón, ahí no es. Mira, estoy, ahorita que tengo tanto tiempo que no lo edito. A ver, Chample. No, aquí estoy perdido. Sí, porque siempre trabajo con root. Ya me agarraron con las manos en la masa. Root sin clave, dale. Lo bueno de trabajar con los, para desviarme un momentico de la pregunta, ¿no? Con un servicio de alojamiento es que tiene normalmente también un gestor del alojamiento. Puede ser cPanel o puede ser el Plex. Entonces, tiene herramientas un poquito más intuitivas. Esta parte puede ser un poquito confusa, ¿no? Pero mira, esto, claro, lo de los privilegios, voy a volverme a meter ahí porque me parece que sí puede ser allí. Privilegios globales. Ah, mira, aquí está. Por eso es que no lo veía. Está aquí arriba. Entonces, voy a repetir el proceso. Entrando en la parte, digamos, en el menú principal, que sería este. Luego nos vamos a cuentas de usuario. Seleccionamos el usuario, ¿ok? Realmente este es el mismo usuario, solo que le estamos diciendo que le estamos pasando las diferentes maneras de acceder al servidor. Todo esto lleva al mismo sitio, así que de esto no se preocupen, este es el mismo usuario. Nos vamos entonces a editar privilegios y aquí arriba es donde está, mira, cambiar contraseña. Entonces, bueno, se le pasa la contraseña. Como no tiene contraseña, en este caso simplemente escribimos directamente la contraseña que le vamos a asignar. Hacemos clic, de hecho acá, mira, generar, nos genera una contraseña segura, que era lo que le comentaba hace rato. Entonces, de ese modo es un poquito más, si quieren simular en local cómo se debería hacer una instalación de este tipo, sería así. De todas formas, yo más que añadirle una clave a root, yo lo que haría es que me voy acá, hago clic en agregar nueva cuenta y creo una cuenta. Por ejemplo, puede ser Guapo, ¿verdad? O un nombre un poquito más difícil de adivinar, ¿no? En el nombre del host, claro, aquí yo le puedo decir si fuera un host diferente, ¿cuál es? Pero por defecto esto queda así, pues, con el comodín ese que tiene. La contraseña, que sería bueno generarla, al generarla, inmediatamente me las pone aquí arriba, pero es esta que está acá. ¿Eh? Esto es para que yo lo copie, pero aquí ya está introducida. Y bueno, finalmente le doy los permisos. Por ejemplo, este usuario, ¿qué va a hacer? Claro, yo le daría todos los permisos igual. Creo el usuario y después de crearlo, de hecho vamos a hacer el proceso completo. Aquí lo seleccioné los permisos, le di la contraseña y voy a hacer clic aquí en continuar. Fino, creé el usuario, ¿verdad? Creé el usuario. Ahora me voy aquí en cuentas de usuario de nuevo. Aquí tengo a Guapo. ¿Ok? Pero en Guapo, si le digo editar privilegios, aquí yo le puedo decir base de datos. Entonces yo le asigno a Guapo la base de datos específica. ¿Ve? Por ejemplo, Guarenas Guatire. Porque ¿qué pasa? El usuario root hace desastres. Es decir, ese usuario puede agarrar cualquier base de datos y borrarla. Entonces, si uno pierde acceso a ese usuario, quedan desprotegidas todas las bases de datos del sistema. En este caso, si uno llegara a perder el acceso al usuario, solo se meterían con esta base de datos porque tiene permisos restringidos, solo ese entorno. Entonces, esa sería mi recomendación, crear un nombre de usuario diferente, que no tenga tantos permisos. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, mira, aquí tenemos otra de Pedro Urbina, ¿vale? Consejos, buenas prácticas y qué herramientas se aconseja para migrar
un desarrollo local a un hosting. Ok. Nosotros decimos casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Porque uno Totalmente. aconseja buenas prácticas y a veces uno no las aplica, como por ejemplo dejar el usuario root. Eso es una mala Yo en práctica. local siempre uso el root. Yo lo uso, en serio. Claro, porque yo tengo claro que nunca voy a hacer eso en desarrollo. De Claro. todas formas, si uno es maniático, tengo varios amigos que les meten la seguridad máxima y eso no sale de ahí porque está en la computadora. Pero bueno, definitivamente puede pasar que haya algún acceso, no sé, por algún virus o algo al equipo y si tiene clave, pues va a ser más difícil de acceder. Pero una buena práctica es utilizar nombres de usuario, de hecho, no de tipo admin o user, no, sino nombres de usuarios que tengan números, que sean un poquito más difíciles de adivinar y que las contraseñas sean largas, sean bastante seguras. Mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales. Bueno, para eso están los generadores precisamente de contraseñas. Y sobre las herramientas para migrar a un hosting, hay varias herramientas. O sea, en el directorio de plugins de WordPress está Updraft Plus y Sí, hay varios que empiezan con Backup WP, Backup to no sé qué cosa, o sea, que varía muy poquito el nombre, pero es muy parecido. Pero uno busca Backup en el directorio y consigue muchas opciones. Creo que Updraft Plus es uno de los más potentes que hay y que tiene una versión gratuita eh, que creo que cumple con lo mínimo. Yo utilizo una versión, no, un plugin premium, por eso no lo quiero comentar porque no es gratis, que se llama Backup Buddy. Pero hay, digamos, hay muchas formas de hacerlo. Muchos sitios yo los he exportado a mano, que también se puede hacer. Lo que pasa es que es un proceso un poquito más técnico, requiere conocimiento. Por ejemplo, al final hay que hacer en sitios, que es lo más sencillo, un renombrado de las direcciones URL, por ejemplo. Si la dirección URL es localhost, en internet ya no va a ser localhost, va a ser misitio.com, por ejemplo. Entonces, ¿cómo cambia usted en la base de datos localhost a misitio.com? Bueno, por una herramienta que haga ese trabajo. Generalmente yo lo hago con, ya les voy a decir cuál es el nombre, porque de memoria no me acuerdo. Sí, Search and Replace, creo que se llama, ¿no? sí. Es Search and Replace. Bueno, es Buen una frase, plugin. es muy bueno. Y entonces es interesante porque no necesariamente tiene que tener WordPress instalado, porque es un script. Ya ahorita les voy a decir cuál es. De hecho, mientras estamos aquí, yo no sé Sí, si... nosotros para nuestros clientes siempre intentamos hacer siempre el primer traslado, aunque sea siempre a mano. Eso es algo que tenemos nosotros súper arraigado, que siempre el traslado, una vez que se ha terminado el desarrollo, se hace a mano, una instalación a mano, porque luego si usamos Duplicator, que es otra herramienta también para Ajá, este es hacer, otro. siempre o se nos cuela algo o puede pasar cualquier cosa que tengamos en nuestros servidores locales y al hacer una instalación a mano conseguimos una instalación limpia. Es más tedioso como tú estás comentando, pero la verdad es que al final es la mejor forma. Si tienes unos checks que tú dices, tengo que hacer esto, esto, esto y esto, y tú vas marcando, al final vas a conseguir lo mismo y de una forma súper limpia. Sí, de hecho, yo ahorita no recomendaría a las personas que están empezando que lo hagan así, porque la idea es que no se frustren al principio. De Claro. hecho, esas herramientas como Duplicator, Updraft Plus o cualquiera de los que empiecen por backup, que hay un millón, no mentira, hay muchísimos, Sí. funcionan bien para sitios básicos. Lo que está comentando Paco, que también lo comentaba yo al principio, es que llega un momento que a nivel profesional un proyecto que ya tiene cierta complejidad, que maneja, por ejemplo, custom post type, que en español sería tipos de contenido personalizado, puede complejizarse un poquito el asunto para utilizar esas herramientas, porque algunas de esas herramientas no son compatibles con cierto tipo de contenido o cierto tipo de bases de datos, porque a veces se pueden hacer tablas personalizadas en la base de datos que no incorporan esos plugins.
Por ejemplo, ellos siempre agarran las 12 o 13 tablas que crea WordPress, que si opciones, posts, metadatos de los posts, etcétera, pero a lo mejor yo metí una base de datos personalizada. Ojo, esto es en el futuro, después cuando ustedes ya aprendan. De repente hice un sistema para organizar libros. Entonces creé una base de datos que se llama Books en inglés, o libros directamente en español. Entonces, esa base de datos, como no viene por defecto con WordPress, a lo mejor uno de esos plugins no la detecta. Entonces, el sitio va a exportarse con defectos. Es ahí donde exportar a mano cobra importancia y es vital para que esos proyectos se migren de forma correcta. Entonces, pero si ustedes trabajan con WordPress como viene por defecto, con las opciones que trae ya y con plugins que están dentro del repositorio, normalmente cualquiera de esas herramientas pueden funcionar. Bueno, suelen fallar, no sé todas, ¿vale? Y si por aquí está mi compañero Pedro, que me puede corregir porque él entiende un poco más de esta parte, ¿vale? Con WordPress Multisite es verdad que muchas herramientas de estas Claro. de exportar fallan por todos lados, o sea, te dejan al descubierto, pero no sé si habrá alguna que en concreto que diga, mira, esto lo exporta todo, perfecto. Pero, por ejemplo, Duplicator sé que te deja vendido, no sé si la versión Pro, pero hay que tener mucho cuidado si usáis un WordPress Multisite, ¿vale? Sí, es un poco, bueno, para los que no sepan qué es un WordPress Multisite o multisitio, es un tipo de instalación muy avanzada, o sea, hay muy pocos sitios que estén avanzados en el sentido, no es que sea difícil, realmente es muy sencillo de instalarlo, pero tiene como que otro nivel de complejidad y está pensado en sitios que provean, por ejemplo, subsitios, o sea, vendan servicios de subsitios, por ejemplo. WordPress.com creo que es un gran multisite, ¿no? WordPress.com es el ejemplo más básico y más oportuno, por cierto. WordPress.com es la parte, digamos, la empresa de Mark Muhlenbeck, uno de los fundadores de WordPress, que vende el servicio de alojamiento web, digámoslo así. Entonces, lo que vende es un subsitio de la instalación principal. Ese es el mismo WordPress que utilizamos nosotros con ciertas modificaciones y tal, pero lo que vende él es simplemente un sitio derivado del sitio principal. Entonces, allí es donde de repente en ciertas instalaciones específicas, por ejemplo, estos sitios tipo multivendedor o multivendor, que lo ve uno en inglés, algunos de ellos utilizan este sistema, es decir, hacen instalaciones multisitios, este procedimiento, ¿no? Instalaciones multisitios de WordPress para ejecutar cada una de las páginas de los vendedores. Entonces, de un sitio base se crean los demás, es decir, utilizan los mismos archivos. Lo que hace es crear una base de datos separada. Pero bueno, ese es un tema más avanzado. Más adelante se van a dar sus tortazos con eso, pero por lo pronto dudo mucho que yo solo he instalado un multisitio en mi vida. Bueno, mi compañera Mercedes es harta, ella se harta de hacer multisitio, o sea, tiene un conocimiento de eso que claro. digo, menos mal que estás tú. Yo ¿Sabes por qué? Porque es bueno especializarse en algo. Sí. Y si ella es especialista en eso, no hay muchas personas que lo conozcan. Creo que por ahí José Conti también maneja muy bien. José Conti también. Yo sé que ella habla mucho con él sobre esto. Ellos dos son, digamos, personas que al menos dentro de la comunidad uno sabe que conocen de ese tipo de instalaciones. Mercedes, que son muy raras. Sí, eso normalmente es para mediana empresa en adelante. Es muy raro conseguir un emprendimiento que utilice multisitio. O sea, sí los hay, pues, pero son pequeños. Entonces, bueno, para continuar un poquito con la charla, no sé si respondemos una pregunta adicional. No, por cierto, aquí tengo, mira, el programa que yo utilizo. Es un script de PHP. Cuando hago, esto es como cultura general, ¿no? De lo que estamos hablando. Aquí nos estamos como expandiendo un poquito más allá de lo básico, pero al menos así tienen un poquito más de información. Voy a compartir esto en el chat. Sí. Igualmente, por ejemplo, nosotros para esto usamos un plugin de WordPress que se llama igual, es Unreplay. Y es que funciona perfecto. Ya además, lo que te hacen estos plugins, que hay 2 o 3 de iguales, tú pones la cadena que quieres cambiar por la cadena que quieres sustituir
incluso te hace backup de la base de datos, Sí, una prueba antes para que tú puedas verlo, o sea, cambian en estas tablas. La verdad es que están muy avanzados ese mundillo de sus plugins y son bastante buenos. Este no viene en formato plugin, este es un script como tal cuando usted lo hace, pero sin ejecutar el proceso de instalación. Entonces es muy útil, yo lo uso mucho. De hecho, está actualizado, probablemente tengo que volverlo a bajar. Entonces, claro, aquí le explica el proceso, esto es de lo que usted explicaba, ¿no? Aquí a la izquierda se pone la URL, por ejemplo, aquí sería localhost, y aquí a la derecha se escribe misitio.com. Sí. Entonces, de alguna manera, pues es mucho más granular el proceso, pero bueno, a la larga creo que uno se asegura de que queda bien. Pero claro, esto yo lo hago solo en sitios un poquito más complejos. En sitios muy básicos, cualquiera de esos plugins van a funcionar. Bueno, voy a terminar con algo que esto es lo más rápido de la charla. Si hubiese empezado por ahí, en 10 minutos terminamos la charla. Ya vimos lo más difícil, digamos, ¿no? Pero que tampoco lo es tanto, ¿no? Instalar WordPress con Champ. Ok, ahora, mira, ya terminé de trabajar con Champ. Voy a detener los servicios. Ok, porque ellos están ejecutando y ocupando espacio en memoria y tal. Y además están ocupando esos puertos que habíamos comentado hace rato. Entonces aquí lo cierro. Ojo, cuando yo cierro aquí, realmente esto se está minimizando en la barra de tareas. Entonces tendría que cerrar aquí y después irme a la barra de tareas y cerrar, ¿ok? Aquí no ven la barra de tareas porque estoy en el mira, aquí me dio un error porque algo hice mal. Pero estoy en la ventana. Ya, okay. Es que tengo los dos monitores y me tienen loco. Ok, ya va. Déjame cerrar todo esto. Pam, pam, pam. Fino. Algún error me dio por algo. Es que tengo varias aplicaciones abiertas y a lo mejor ahí está el fallo. Ojo, esto no lo voy a instalar aquí porque nos va a quitar mucho tiempo, ¿no? Pero esta instalación es prácticamente igual a la otra, a la de Champ. Es muy, muy sencillo. Yo ya lo tengo instalado. Lo voy a abrir un momentico para que veamos cómo es la cosa. Este es el programa, miren. De entrada, la interfaz es mucho más bonita. Este programa, les quiero comentar algo. Lo desarrolló un grupo de entusiastas que trabajaban con WordPress, querían tener su entorno más bonito y tal. Y llegado el momento, lo compró una empresa de hosting que se llama Flywheel. Entonces, Flywheel incorporó algunas funciones que solo funcionan trabajan cuando usted compra un servicio o un plan de alojamiento con ellos. Como esta, por ejemplo, ¿ves? Que lo que hace es conectar con su sistema, ¿no? No sé si su sistema, su plan de alojamiento. Y bueno, pero entonces esta opción realmente no la vamos a necesitar para trabajar en local. Todas las opciones de trabajo o de configuración local son gratuitas. Entonces, para que no se confundan con estos iconos aquí. Entonces, muy bien. Cuando usted instala el programa y lo abre la primera vez, va a recibir más o menos una pantalla parecida a esta. Creo que sale una ventanita de bienvenida que ahorita no me va a salir porque ya la acepté. Pero ustedes simplemente cierran esto y se encuentran con esta pantalla. El programa está en inglés, pero es muy sencillo de configurar. Ok, aquí dice, parece que no has creado un sitio todavía, ¿no? Entonces, en el botón verde, casi que no se ve, dice crear un nuevo sitio. Vamos a hacer clic allí. Y aquí lo primero que nos pide es el nombre del sitio, ¿no? Vamos a hacer más o menos el mismo ejemplo de la otra web. WordPress, Guarenas, okay. Bien, ahora, aquí en opciones avanzadas tenemos varias opciones, pero la única que quiero que le presten atención es a esta, porque él inmediatamente, a partir del nombre del sitio, genera una URL, ¿ok? Que más o menos se aproxima a lo que uno escribió arriba. Está en minúscula y elimina los caracteres no permitidos, pero de resto trata de respetar la URL. Pero no necesariamente lo que uno escribe aquí es lo que va a ser el dominio. Entonces vamos a poner acá WP Guarenas Guatire, ¿ok? Guarenas Guatire, WP Guarenas Guatire. Claro, para diferenciar del sitio en internet le vamos a poner .local, ¿ok? Como viene por defecto. Usted puede poner aquí lo que usted quiera. De hecho, puede poner hasta .com, pero no es recomendable, puede dar errores. Mejor déjelo
como viene por defecto. Ok, estando acá, simplemente hacer clic en continuar. Ojo, estas opciones no es necesario que la toquen. De hecho, esta opción tampoco es obligatorio tocarla. Yo lo hago para que se vea bonito y dé la impresión de que ya estamos trabajando en un entorno profesional. Vamos a hacer clic en continuar. Y aquí es donde se selecciona el entorno de desarrollo, que es una de las grandes ventajas que tiene esta aplicación con respecto o en comparación a Cham. Y es que Cham, cada paquete viene con una versión ya de PHP y de Apache que no se puede cambiar, ¿no? Usted para tener, por ejemplo, este paquete viene con PHP 7.4.4 y usted no la puede cambiar ya una vez instalado. Tendría que bajar la otra versión de Cham e instalarla en un directorio aparte, por ejemplo. Aquí no, porque ya este sistema, como trabaja con contenedores, usted puede cambiarlo sobre la marcha. Eso es lo interesante. Entonces, quiero mostrarle eso. Acá, por ejemplo, usted puede elegir la opción recomendada por Local o puede decirle, no, yo quiero personalizar. ¿Qué va a personalizar? La versión de PHP. Por ejemplo, por defecto, agarra la 7.3.5, que es ya tiene suficiente compatibilidad como para trabajar con casi cualquier tema o plugin actual. Pero si usted quiere trabajar con la versión 7.4.1, que es una de las más recientes, ya está en la rama 7.4, puede hacerlo. Por defecto, él no recomienda instalarla porque puede pasar que algunos plugins o temas todavía no estén preparados para esa versión de PHP y den error. Entonces, la más recomendada es 7.3.5. O sea, yo lo dejaría allí, pero les estoy mostrando esto para que sepan lo potente que es el programa a ese nivel, ¿no? Y aquí la base de datos también puede cambiarlo. Tiene MySQL 8.0, perdón, y de hecho tiene MariaDB, lo que hablábamos hace rato. Esto es prácticamente indiferente, seleccione usted uno u otro. Ojo, esta opción, por ejemplo, tiene una flechita, porque es que de fábrica no la incorpora el programa, tendría que descargarlo en internet. Pero solamente hacer clic, esperar que descargue y ya. En este caso, voy a ir a la opción que me recomienda Local. Vamos a ir a continuar. Y aquí configuramos lo que hacíamos con el asistente de WordPress, pero lo hacemos directamente en Local. Por ejemplo, aquí voy a poner guapo y aquí voy a escribir, creo que era WP 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto no tiene relación con aquello. Yo lo que estoy es emulando el mismo proceso, pero para que ustedes vean que es mucho más fácil. Él por defecto también me pone un correo electrónico genérico. Yo recomiendo aquí sí poner el correo final, el que va a estar en la web pública. Por ejemplo, sería WP Guarenas, Guatire el dominio y contacto, el nombre de usuario. Entonces, contacto WP Guarenas Guatire. Y aquí en opciones avanzadas aparece lo que habíamos discutido hace rato, que era cómo crear un multisitio. Esta aplicación inclusive le permite a uno crear un multisitio solamente con seleccionar una opción. Imagínense lo sencillo que es. Cuando uno está trabajando en un proyecto y uno lo que quiere es velocidad, esto es vital. Entonces, muy, muy bueno. Claro, esto lo van a ver ustedes una vez a la cuaresma. Si no se dedican a multisitios como Mercedes, por ejemplo, que sí trabaja con eso, o como José Conti, sí, fino. Pero en este caso, por ejemplo, yo no lo voy a usar. Vamos a hacer clic en añadir sitio. Y aquí ya está haciendo el proceso. Todo lo que son los servicios los está, él utiliza una palabra que es provisionando, ¿no? Aquí está descargando WordPress. Todo lo hace el programa. O sea, prácticamente aquí de configuración manual, más allá de poner los ajustes que el programa le solicita a uno. Muy, 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 muy sencillo. Entonces, bueno, aquí como la internet es tan lenta, esto va a tardar de repente un par de minutos más, pero ya ahorita vamos a ver cómo termina de funcionar el sitio. Entonces, si respondemos alguna pregunta, Paco, mientras carga allí el WordPress. Es que por los comentarios seguíamos comentando ¿Sí? más o menos lo mismo, ¿no? De cómo hacemos para exportar cada uno y demás, ¿vale? Vale, que seguíamos... Mira, aquí ya terminó. Mira, ya tengo el Mira, aquí me dice los sitios que tengo, porque eso es lo más interesante. A diferencia de Cham, que tendría que estar arrastrando cada carpeta de WordPress, él maneja
como un espacio centralizado donde yo puedo ir creando más sitios. Entonces después simplemente voy cambiando el proyecto y listo. Ojo, creo que no se puede ejecutar los dos sitios a la vez, me parece. Pero bueno, es que normalmente uno trabaja con un sitio y lo suelta y va con el otro. Entonces, bueno, en este caso, este sitio ya está activado. De hecho, aquí dice detener porque ya se ejecutó. Yo puedo decirle aquí detener y listo. Acá aparece el punto en gris, indicando que está apagado, ¿no? El servicio. Si yo hago clic en iniciar sitio, inmediatamente se activa y simplemente tengo que hacer clic en visitar sitio para que me abra la pestañita. Mira la URL. De hecho, esto lo carga porque es un servicio que tiene, pero mira, wp-guarenasguatire.local. O sea, eso es ya genial, porque para yo hacer eso en Champ, tuve que quemarme las pestañas. O sea, la configuración es muy tediosa. Hay que modificar el archivo host de Windows, hay que modificar el virtual host entre los ajustes de Apache. O sea, son términos un poquito más técnicos porque precisamente hay que meterle mano a esa configuración. Aquí no tienen que hacer nada de eso. Otra cosa fascinante, si se meten aquí dentro de las opciones que tiene el sitio ya instalado, cuando usted lo selecciona, le sale acá las opciones. Por ejemplo, el directorio donde está guardado, porque esto está en la computadora. Entonces le dicen, ¿dónde? Bueno, si usted hace clic aquí, directamente la carpetica. Entonces ya esto es exportable totalmente. Entonces es muy práctico. Aquí le dice la configuración del servidor. Mire que él no trabaja con Apache, sino que con Nginx. ¿Ve? Entonces, al final es un servidor web. O sea, eso es indiferente. Otra cosa, que era lo que les quiero explicar. Mira, acá en el apartado de SSL, tiene una opción para instalar un certificado autofirmado. Si yo le hago aquí en Trust, hago clic, aquí me está saliendo la ventanita de Windows que me pide confirmación, hice clic en sí y ahora dice que es de confianza. Entonces vamos a hacer algo, actualicemos aquí a ver si ya me sale el certificado. No sé si le estoy pasando HTTPS. Vamos a pasarle HTTPS. Míralo, el candadito. Le instala un certificado ya al servidor local. Eso es maravilloso, porque ya uno puede ir trabajando con URLs seguras para eventualmente exportar mucho más fácil. Simplemente habría que cambiar la extensión. Por ejemplo, si la URL es guarenasguatire.com, yo cuando utilice Search and Replace solo tengo que poner esta en un lado y en la otra cambiar esto aquí por .com. Eso es todo. Entonces es muchísimo más fácil, se minimizan los márgenes o los errores, porque ¿qué pasa? Cuando hay URL, por ejemplo, supongamos que el local es localhost y además metió un directorio que es WP Guarenas Guatire. Cuando yo vaya a hacer la migración puede haber una confusión porque primero está en un subdirectorio y segundo no tiene extensión. Lo que pasa es que cuando las URL son relativas, por ejemplo, a veces uno le manda a la URL /contacto. Entonces, si tiene un subdirectorio, él se va a comer el subdirectorio. Entonces, eso es un problemita común cuando uno hace Search and Replace. Si usted empieza desde el principio con una URL segura como esta, olvídelo. Así va a estar muchísimo mejor. Yo recomiendo, en verdad, para empezar con este. Ustedes dirán, bueno, pero nos llevamos una hora hablando de Champ y al final me estoy recomendando este. Es para realmente conocer un poquito cómo funciona la base de datos, porque aquí la base de datos y la configuración del servidor. Aquí no estamos tocando base de datos, no estamos tocando nada de eso. Aunque sí se puede, porque él tiene un pequeño gestor de base de datos. Aquí si se van a la base de datos, se llama OpenAdminer. Entonces usted hace clic ahí y le abre un gestor. Es un poquito más básico que PHP-MyAdmin, pero funciona también. Entonces pueden trabajar. Si quieren meterle mano a este nivel. Entonces, bueno, lo que sí no vi, ojo, no lo he explorado a profundidad, es cómo modificar, por ejemplo, cosas como las extensiones de Apache, que es el servidor.
O sea, esa parte no sé cómo se configura con este entorno de desarrollo. Pero con Cham sí es más sencillo. Bueno, yo no sé, yo creo que por aquí hemos terminado. Espero que les haya servido y ahorita podemos pasar a la parte de preguntas para ver si podemos responder. Es que estamos todos flipando ¿Por qué? porque, porque no conocíamos local Ajá. y la verdad que lo veo súper interesante y súper accesible. Todos estos tipos de aplicaciones que hacen tan accesible algo como esto, Claro, esto que es una maravilla, sí. en verdad. Yo a ti ya te comentaba antes de empezar que yo usaba Man, por ejemplo, aparte de porque Sham me daba problemas en el Mac, Ujú. por el hecho de que era tan fácil como pulsar un botón y se encendía todo. No tenía que ir uno a uno, no tenía que ir mirando que está encendido, que no. Exacto, eso. Y para desarrollar era, lo pulso y ya está. Pero esto es más fácil todavía. Sí, es mucho más fácil. De hecho, me llegó un correo electrónico ayer, ¿no? Porque cuando uno lo va a descargar, le piden que uno se registre un newsletter ahí. Usted puede después quitarlo. Pero yo lo dejo pues, para saber las noticias del programa, de broma. Y me llegó ayer una noticia, que es esta versión que tengo instalada, que dice 5 veces más rápido. Hicieron una programación de fondo en el software y parece que es más rápido. Yo como apenas lo voy instalando hoy, no he probado el rendimiento. Pero efectivamente, cuando hago clic aquí, la velocidad de carga es más o menos rápida. Bueno, ahorita me cargo un pelín más rápido. Pero claro, también depende de los procesos. Yo tengo muchas cosas abiertas aquí en la computadora y probablemente eso me Sí. ralentiza la máquina. Pero sería cuestión de irlo probando. Igualmente, Efectivamente, pesa un poquito más, como decía Pedro hace rato, pero bueno, vale la pena, ¿no? Por todo lo que estamos viendo que incorpora y que facilita también cuando uno está empezando. sí, para estar empezando por ejemplo, a mí me gusta mucho todo este tipo de programas, ¿no? Que si voy a desarrollar WordPress, por ejemplo, que, Dios, no tenga que pensar, me pongo, me siento y desarrollo. No tengo que estar Claro, calentándome la esa es la clave. cabeza. Claro, bueno, yo cuando empecé a trabajar con WordPress, lo que más me quitó tiempo los primeros días fue la configuración del entorno de desarrollo. Hoy día eso es un paseíto, porque uno debería dedicarle tiempo, si uno es desarrollador, a hacer sus plugins y sus temas, no a configurar el entorno. Y si uno es un creador de contenidos, a escribir entradas, artículos, páginas o lo que sea. O sea, no perder tiempo con la herramienta en sí, en los ajustes, sino ya dedicárselo al trabajo final, a lo que uno se vaya a dedicar. Entonces, Esta charla es interesante, ¿eh? qué bueno, me gusta, esa es la Configurar, idea. configurar los ID de desarrollo de cada uno, cómo los tenemos cada uno. Eso es para invitar a más de un desarrollador de los que están por aquí, por el chat, y hacer una batalla de cómo lo tenemos cada uno configurado, el por qué y por qué utilizamos esos ID en concreto. Eso Claro, puede ser una charla muy interesante. sí, hay mucha tela que cortar. Y yo creo que casi todos los que están ahorita conectados, o si no son desarrolladores, van en camino. Al menos Claro. los que conozco, que creo que conozco muchas de las personas que están conectadas. Mira, aquí tenemos una preguntilla, ¿vale? No Vale. sé, las queremos. Mira, aquí Pedro Guzmán nos pregunta, ¿qué características debe tener un PC para usar Local WP? Como estaba comentando que necesitaba un ordenador ya un poquillo más potente, ¿no? Que usando otras herramientas. Ok, local. Claro, yo no sé si se sigue llamando así, pero, pero bueno, de hecho, sinceramente no sé exactamente cuáles son los requerimientos mínimos. Los leí así a vuelo de pájaro, pero lo podemos buscar ahorita mismo. Vamos a buscarlo mientras estamos hablando. Pero definitivamente tiene que ser una máquina relativamente potente, ¿no? O sea, al menos Claro, 4 GB de memoria para que corra bien por el tema de los contenedores. creo que Pedro Urbina respondió esto en unos comentarios arriba. No sé si, a ver, si los busco un momento.
Pues lo que dice Pedro Urbina es correcto, zapatero a sus zapatos. Totalmente. Sí, sí. Mira, acá lo tengo. Acá los tengo. Mira. 4 GB de RAM, al menos, ¿no? Al menos. Bueno, esto es en Mac, pero en Windows prácticamente lo mismo. ¿no? Y 1 GB de espacio en disco. Realmente esto es una tontería. Quizás lo que se puede quedar un poquito corto es en las gigas, digamos, el computador que no sea, casi cualquier computador moderno tiene al menos 4 GB, ¿no? Sí. Pero si tiene más de 10 años, podría tener un poquito menos de espacio, perdón, de memoria, y entonces allí tendría que aumentar la memoria, quizás poner una tarjeta adicional. Aquí no pueden repetirla luego si se quedaron en algún paso. O nos escriben por el grupo y les damos allí Sí. las instrucciones, ¿no? ¿Qué otra pregunta habrá por allí? A ver, por ejemplo, Alexi estaba diciendo que Search and Replay también, ¿no? Funciona como plugin, que es lo que Sí, estábamos comentando antes. es cierto. Sí. Y a Pedro le ha molado la idea. A Pedro Urbina como tenemos tantos Pedros, hay 3 Pedros en el directo, ¿Qué ha dicho? que la mola la idea. Dice que él se apuntaría. La idea de hacer la charla sobre los IDE. Ah, ok, no, sería genial. Yo utilizo Visual Studio Code, que ese Sí, software inicialmente, como nosotros le tenemos medio fobia a Microsoft, yo uso Windows, por ejemplo, pero a nivel de herramientas de desarrollo y tal, pues uno trata de usar siempre herramientas open source, ¿no? claro. Por ejemplo, anteriormente utilizaba Atom. Sí, Antes de yo Atom también. utilicé Sublime Text porque me gustaba mucho, pero usaba la versión gratuita, entonces cada cierto tiempo me decía, mira, tienes que pagar. O sea, la versión gratis le permite a uno usar el programa, pero sale un mensajito ahí, mira, paga. Entonces yo dije, bueno, realmente no era muy caro, pero como Atom era tan bueno, yo dije, no voy a pagar por una herramienta de ese tipo. Y finalmente salió Microsoft con Visual Studio Code, que lo recomendaron Sí, tanto y que ha yo dije, roto el mercado. sí, chamo, eso es una herramienta maravillosa, totalmente recomendada, en verdad. Y es software Aún, libre, ¿no? Si no me equivoco. es software libre, que es una cosa loca, ¿no? Microsoft tantos años que luchó Pero el contra software el software propietario. libre y finalmente, mira dónde estamos, ¿no? Sí, Compraste ahora se GitHub, ¿no? supone que es la empresa más grande de software libre Claro, actualmente. porque se dieron cuenta del poder que tienen las comunidades, por ejemplo, la gente que trabaja en común para mejorar una herramienta por el beneficio, pues, de todos, ¿no? Que es el caso de WordPress. Entonces, bueno, Sí, si me preguntan aquí brevemente, yo digo Visual Studio Code, con los ojos cerrados. sí, nosotros creo que la Tiene mayoría, una función 100% del que yo, equipo lo usamos. claro, hay una función genial que utilizaba, creo que la utilicé con alguien que está aquí en el chat. Vamos a ver si todavía está. Mi amigo Esteban de Panamá. Entonces hicimos un trabajito en Panamá y trabajamos con, se llama Live Share, ¿no? Como compartir Hombre, en vivo. Esa eso herramienta creo que es es genial y es totalmente gratis, de que es lo más acuerdo. loco. O sea, uno puede, él estaba allá, él veía el código, yo escribía y en el mismo archivo, ¿no? Entonces el cursor de él sale en un color y el mío sale en otro, entonces él está viendo lo que yo estoy escribiendo y tal. En verdad, Visual Studio Code es genial. Ahí decía Johnny ahorita que es magnífico, es verdad, es magnífico. Es un programa totalmente recomendado. Y para WordPress hay Entonces, muchísimos buenos complementos. yo tengo un par. WordPress tiene, si no me equivoco, más de, bueno, ahorita superó las 3.000 funciones, solo WordPress. Y PHP tiene más de 11.000 funciones. O sea que en total son, no sé, cerca de 15.000 funciones que jamás se va a memorizar uno. Entonces, todos esos complementos ya incorporan atajos, disparadores, que usted va escribiendo la función y sin tener que memorizarla toda, pues ya tiene esas opciones allí, ese atajo.
Yo, por ejemplo, en WordPress hay muchas que empiezan como, por ejemplo, get user, get no sé qué. Entonces está el user tal, el username, el user email, el user no sé qué. Entonces, por ponerle un ejemplo. De hecho, de esas que empiezan por get hay 800.000 funciones, muchísimas. Entonces es un poquito complicado hacerlo a mano y esas herramientas son geniales. Yo utilizo muchas. Una de las extensiones, o sea, yo la veo más potente que ofrece, aparte del Lightshare que trae, ¿no? Para hacer pay programming, creo que se llama, ¿no? Si no me equivoco. Que el programar en vivo 2 personas o 3 o 4 a la vez en un mismo archivo. Uno de las, yo como frontend, ¿vale? Y usar precompiladores trae una extensión súper buena, ¿vale? Que lo que te hace es ya te compila directamente el SAS. Exactamente, es así. El SAS Live Compiler y te compila directamente. Tú solo le das a activar y tú no tienes que hacer nada. Tú ya escribes SAS y ya te lo compila en CSS. Es una extensión increíble. Sí, yo por ejemplo, ahorita instalé una que me sirve cuando estoy escribiendo la documentación en Markdown. Yo quiero ver más o menos cómo se muestra al público. Entonces lo que hago es ver la vista previa y ya lo tengo, pues. Es muy cómodo. Tengo también uno que es para minificar el código, CSS y JavaScript. Entonces, que es lo que hace la minificación, para los que no sepan aquí cómo funciona eso, es agarrar todo el archivo que usted tiene en CSS escrito una línea detrás de otra y las pega todas en una sola línea. Entonces, si el archivo pesaba, por ejemplo, 100 kilobytes, normalmente baja al menos un 30-40%. En algunos casos baja mucho más, porque omite, por ejemplo, los comentarios y omite cosas que no hagan falta en el código como tal. Y lo mismo hace con JavaScript, por ejemplo. De hecho, se puede minificar hasta HTML. Claro. Lo que pasa es que es menos común, ¿no? Lo he visto poco. Es que ya te digo, de extensiones podemos estar hablando. Hay mucho. Sí, aquí es una charla completa. Bueno, ya estamos. Es que por ejemplo, cosas raras, ¿vale? Yo tengo una que te avisa de las propiedades de CSS cuando usas animaciones y tal, de qué propiedades son más pesadas, cuáles tiran más de procesamiento, cuáles menos, porque después vemos esa web que hace una simple animación y te hace clac, 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 clac. Pues todo eso tiene un porqué ahí. Can I use? Sí, por ejemplo, Can I use también. ¿No? Y ya directamente no tienes que meterte en la página web de Can I Use, sino que la tienes ahí directo. Sí, ahí. Que es un servicio que le dice a uno si la propiedad es compatible con los navegadores más, digamos, más antiguos, ¿no? O sea, de cierta versión y tal. Entonces, bueno, Paco, ¿cómo vamos de tiempo? Yo creo que estamos cerca de las 2 horas. No sé si contestamos un par de preguntas. A las 2 horas. Pero es que está todo el mundo expectante de y apuntando. Bueno, es bueno que vayan experimentando y aprendiendo. Y si empiezan de una vez con el código, no hay discusión. Al menos desde mi punto de vista, Visual Studio Code es el mejor que hay, gratuito. Ojo. Pueden haber otros pagos, por ejemplo, PHP Storm es muy bueno también. Yo nunca lo he usado porque es que yo no he comprado la licencia, entonces no quiero usar un software privativo en versión demo, qué sé yo, y que después tenga que pagarlo y me deje a medio camino. Y bueno, a mí me gusta usar cuando es posible software libre, o sea, salvo excepciones. Por ejemplo, este programa con el que estamos transmitiendo no es gratuito. Claro. Es una excepción, ¿no? Pero de resto, cuando se puede, usar siempre las herramientas de software libre que haya, ¿no? Entonces, bueno, Visual Studio Code está ahí disponible y tiene la calidad de un programa hecho para, digamos, de desarrollo de alto nivel. Está hecho por Microsoft, que ellos, bueno, uno puede decir lo que sea, pero su herramienta funciona, que es lo importante, ¿no? Mira, aquí lo comenta Julio Espinosa, que de instalación pasamos a extensiones de VS Code. Sí, claro, sí, hombre, definitivamente. Al final todo relacionado con esa iniciación a WordPress, ¿no? Al final tienes que saber instalarlo y luego a desarrollar con él.
Sí, es verdad. Y Johnny dice que Visual Studio Code es magnífico, sí, totalmente. Así es. Así es. Bueno, no sé, si tienen alguna otra pregunta, Sí, podemos responder a escribir. claro, vamos a dejar unos minutillos, ¿no? Para que puedan escribir. Ya sabéis que mañana estaremos también aquí a las 12 de la noche, horario Venezuela. Aunque bueno, es buena idea lo que al principio comentaba Julio, ¿no? De vamos a anotar un poco el uso horario. Sí, sí. Bueno, yo traté de poner, pero, Claro, pero sí, definitivamente hay que pensar eso en la próxima oportunidad. O poner al sí, menos porque hora al final Venezuela o algo así, ¿no? estamos al final gente de casi Sí, aquí hay personas. 5 países, si no me equivoco. Ajá, sí, al menos 5 países, ¿cierto? Ujú. Así que yo Bueno, veo que ya yo voy cortando por hoy ya, en verdad, es que la gente ya está. aquí ya están, sí. Dice Adrúbal, es un poco complejo para los principiantes, sin embargo, esta comunidad es para eso, utilizar las herramientas y aprender de los que saben. Pues sí, así es, poco a poco. No hay que ir corriendo y siempre hay también información en internet y así pueden complementar lo que se ha visto en la charla, ¿no? En WordPress TV siempre tienes. Mira, Johnny pregunta, Sí, ¿de qué trata el tema de mañana? Vale, pues mañana vamos a hablar de seguridad para WordPress, ¿vale? ¿Cómo protejo ese WordPress? ¿Por qué no tengo que poner en la base de datos, dejar el barra el WP guión bajo, por ejemplo, en el prefijo de la base de datos? ¿Por qué esas cosas que si llegamos de nuevo no sabemos? Pues todo eso te lo voy a contar. ¿Qué plugin usar? ¿Por qué? Es muy para todos los públicos. buenísimo, Así que no entonces, tengáis miedo, no tengáis miedo. Que hasta ustedes, sin haber tocado ninguna vez un WordPress, vais a saber protegerlo. bueno, ahí Jesús se despide. Gracias, Jesús, por estar aquí acompañándonos una vez más. Y bueno, no sé, yo creo que ya vamos diciendo chao, Paco. Sí, hombre. Gracias a todos por participar y bueno, los esperamos mañana otra vez a las 12 de la noche en Venezuela o en Venezuela. ¿Ok? Mañana estaremos con Paco. Que tengan una feliz noche y bueno, sigan aprendiendo. Hasta luego. Hasta luego.